¿Cómo están, estimados estudiantes? Buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente podernos encontrar el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una revisión del contenido de hoy. Para hoy tenemos lo que es el estudio de mercado y el tema de lo que es oferta y demanda, ¿ya? Como siempre, dentro de la explicación que les voy a ir dando, voy a compartirles un pequeño microvideo para entender un poco mejor los temas que vamos a explicar el día de hoy. Como es de costumbre, vamos a hacer la revisión de los contenidos en el texto, entonces por favor les pido que ustedes también vayan revisando toda la información. Si surge alguna duda durante el tema de la explicación, por favor no duden en preguntarme, ¿sí? Nosotros anteriormente ya habíamos analizado un poco lo que corresponde al tema de prefactibilidad y factibilidad y cuáles eran estos factores, por decirlo, que nos permiten justamente poder tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿no? Como ya tenemos nosotros o como suponemos de que ya hemos hecho, en el caso de que estemos haciendo un proyecto real, el tema de prefactibilidad y factibilidad, dentro de eso se consideraba también el tema del estudio de mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el estudio de mercado, ¿sí? Es una herramienta que permite recopilar y analizar información sobre un mercado específico con el fin de conocer a los consumidores, competidores, precios, tendencias y oportunidades, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hacemos un estudio de mercado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos un poco del tema de proyectos a nivel general y cuando mencionábamos el hecho de poder llegar a cubrir una necesidad o también de pronto aprovechar oportunidades o identificar oportunidades que están en el mercado, quiere decir que tenemos que nosotros hacer una evaluación para ver cómo se encuentra el sector. Entonces, dentro de esto, cuando nosotros hacemos el estudio de mercado, también se analizan o se ponen en consideración, por ejemplo, el tema de lo que es la entrevista y todo lo demás como una técnica para lo que corresponde a poder evaluar la información que yo tengo cuantitativa, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? La debilidad, bueno, aquí nos indica un poco acerca de que la debilidad más frecuente en los estudios de factibilidad y planes de empresas se relaciona con el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros no podemos, ¿sí? Identificar claramente cuál es este segmento o nicho hacia el cual queremos llegar con el producto. Entonces, al momento de no tener claro nosotros o de no poder identificar claramente cuál es el segmento al que queremos llegar, podemos caer en el error de hacer una mala segmentación o de dirigir el producto hacia un mercado que tal vez no es el mercado potencial que nosotros queremos llegar con el producto, ¿ya? Entonces, miren, la definición de un mercado objetivo, el conocimiento detallado de lo que son necesidades, gustos y preferencias, precios, nivel de ingreso, edades y todo lo demás, ¿qué es lo que me permite a mí? Me permite poder hacer una evaluación y tener el objetivo identificado de la mejor manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Dentro de los objetivos de aprendizaje del texto para este capítulo tenemos entender la importancia del estudio de mercado, identificar tipología de bienes y servicios, comprender el concepto de segmentación y el proceso básico que se aplica en un análisis de mercado, ¿sí? Algo relacionado también con esto es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos o queremos conocer, por ejemplo, lo que es a nivel general, digamos, de toda una población, y podemos coger un grupo pequeñito, ¿verdad? Una muestra pequeñita que de pronto refleje o tenga las características de la población general. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, lo hacemos para lo mismo. Cogemos, no vamos a evaluar, digamos, toda la población, pero vamos a segmentar un grupo, vamos a tener una población finita que corresponda o que tenga las características de la población, tal vez de ese grupo al que yo quiero llegar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Conocer las etapas de un estudio de mercado, evaluar las técnicas de proyección de las variables y bueno, aquí alguna otro tipo de información, ¿ya? Entonces, miren. El estudio de mercado o el mercadeo es el proceso de planificar y llevar a cabo el diseño para la fijación de precios. Una vez que yo tengo, por ejemplo, identificado cuál es el mercado objetivo, yo puedo sobre eso, en el caso de que ya pues tenga el producto o el servicio que yo vaya a entregar, puedo plantear también cuál sería el precio
también puedo consultar, yo por ejemplo, cuando hago una entrevista, también puedo consultarles a ellos de pronto cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto. Entonces, este estudio de mercado que lo voy a hacer no solamente me sirve a mí para conocer, por ejemplo, eh, información general, sino que también me sirve para ahondar un poquito en los precios que tal vez ellos quisiesen pagar por este nuevo producto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el estudio de mercado, recordemos que tenemos que por ejemplo, en la técnica de aplicación de una entrevista o de una encuesta, dependiendo de qué técnica nosotros vayamos a utilizar, poder realmente recopilar, por así decir, toda la información que yo necesito para luego poder analizar esa información, ¿sí? Entonces, dentro de algunas, ¿cómo está, estimada Marianita? Buenas noches. Entonces, dentro de algunos aspectos, por ejemplo, es analizar variables demográficas, ¿sí? Variables sociodemográficas y algunas otras variables que me permiten a mí, como les indicaba, poder segmentar de mejor manera el mercado al cual yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, también, ¿para qué hacemos el estudio de mercado? Si somos una empresa que estamos con un proyecto nuevo, tal vez algo innovador en el mercado, ¿sí? Lo que necesitamos también es que el producto como tal, de alguna manera, luego de haber hecho yo el estudio de mercado, satisfaga realmente las necesidades del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos nosotros pensar en cuanto al estudio de mercado? ¿Qué quiere decir? Que voy a identificar claramente, por ejemplo, por qué cierto grupo prefiere un cierto tipo de bebida o una cierta marca de crema dental, por ejemplo, o una cierta marca de jabón o una cierta marca de detergente, ¿sí? Entonces, toda esta diferenciación o segmentación que yo pueda hacer a partir de esta recopilación de información es la que me va a servir a mí para catalogar o para tener este nicho específico al cual yo quiero llegar, ¿ya? Luego que tenemos también el término marketing. ¿Qué es el término marketing? Bueno, es hace relación al tema de mercadeo, mercadotecnia, comercialización, que realmente hace referencia a la satisfacción de los clientes con los productos y servicios apropiados, ¿sí? Entonces, bien, el marketing es la ejecución de las actividades de los negocios que se originan en la investigación de las necesidades, ¿ya? Por favor, lo que les pido también es que vayan revisando ustedes todos los contenidos. Yo sé que de pronto es bastante el tema de lo que tienen que ir leyendo, pero por favor vayan revisando, ¿sí? Dentro de los componentes que forman parte del estudio de mercado se analizan lo que tiene que ver con el producto o servicio, que es la primera parte. Miren, se selecciona la tecnología por utilizar, bueno, qué materia prima, lo que tiene que ver con el tema de distribución y según las características de la oferta, se determina el tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque también eso es importante, ¿verdad? El tema de la oferta es importante analizar, porque yo si tengo un mercado en donde hay muchos productos, del producto que yo tengo, tal vez el tema de la demanda o de la oferta, pues no va a estar en la cantidad en la que yo espero inicialmente que sea. Entonces, eso también es importante de poder analizar, ¿sí? Componentes básicos de un estudio de mercado en cuanto, por ejemplo, análisis de oferta y demanda y el tema de comercialización. De oferta y demanda tenemos identificación del producto y servicio. Es importante tener claro cuál es el producto o el servicio que voy a poner a disposición. El análisis de la oferta. Sí, es importante poder identificar cuáles son otros oferentes, otras empresas u organizaciones que también tienen el mismo producto. Entonces, sobre eso lo que se puede trabajar es el tema de la diferenciación o poder establecer, de alguna manera, poder ganarme ese segmento, qué sé yo, ofreciendo tal vez descuentos, pero eso es una vez que yo ya tenga el producto como tal en el mercado y yo ya lo tenga, por ejemplo, en una organización, o sea, o ya lo tenga como empresa, ya lo tenga hecho de la manera real que yo inicialmente lo estaba pensando, ¿sí? Luego tenemos el análisis de la demanda, que también es importante poder analizar cuál sería la demanda que voy a tener para un determinado producto, porque luego nosotros pensemos en el mercado normal, al mercado que nosotros acudimos, por ejemplo, para comprar los productos de primera necesidad. Realmente nosotros no pactamos en ese momento el tema de poner en equilibrio lo que tiene que ver con oferta y demanda para un precio de equilibrio, pero
realmente se da de esa forma, ¿sí? Se da en que, bueno, los productores, ellos también tienen, pues, obviamente al ser los dueños del producto, tienen el tema de más o menos como el tema del poder de negociación para establecer el precio sobre el producto, obviamente tomando muchas consideraciones, ¿sí? Actualmente, eh, el precio, por ejemplo, no ha variado mucho en cuanto a los productos del mercado común que nosotros compramos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sacar un producto al mercado, por ejemplo, que sea café, pero tal vez una diferenciación adicional puede ser, bueno, al que le agregue algo al tema del empaquetado, que le agregue algo a lo que, o que no lo venda, por ejemplo, por libras, sino lo venda por medias libras o por 4 onzas, pero en una presentación que sea atractiva para el cliente, puede ser algo que también tiene o vaya a influir mucho dentro de lo que corresponde al tema de la demanda, ¿sí? Y por otro lado, si yo veo que tengo mucha demanda, obviamente voy a pensar ya no tal vez en algo pequeño y tendría que pensar, si ustedes recuerdan, en el tema de factibilidad en el tema de la ingeniería del proyecto, ¿sí? Tal vez inicialmente, si estoy hablando del tema del café como tal vez tengo un molino y luego pensaría, bueno, necesito más porque la demanda crece. Entonces, la capacidad también instalada y la capacidad para lo cual yo tenía previsto el tema de la producción, tal vez me está quedando muy pequeña o ya no me abastece lo que tengo, entonces pues tengo que pensar en algún otro mecanismo de poder adquirir algún otro molino, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos la disponibilidad de materia prima, que eso también es importante, ¿sí? El hecho de que de pronto yo pueda tener, por ejemplo, el lugar de donde tengo la materia prima, por ejemplo, el tema del café o el tema del maíz o el tema, por ejemplo, de lo que son árboles frutales y todo lo demás, a menos que yo disponga de esa área o que yo disponga de la producción o de la materia prima como tal, sería un poco más fácil el tema ya del proceso y de lo que yo puedo trabajar con esa producción, ¿verdad? Pero si yo no dispongo, tengo que contar también con quienes van a ser mis proveedores en ese momento que me van a poder facilitar a mí el tema de la materia prima, porque si no dispongo la materia prima, voy a tener una demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a comenzar o qué va a suceder? Que voy a quedar mal con esos clientes, no voy a tener el producto a tiempo, voy a tenerlos que hacer esperar más del tiempo acordado. Entonces, todo esto a la final, ¿qué consecuencias negativas puede tener? Puede tener que, bueno, yo digo, bueno, no confío porque no hay un tiempo realmente de confianza de entrega del producto, porque no está a tiempo, o tal vez por el hecho de poder entregar dentro de los tiempos establecidos el producto, tal vez entregue un producto que no se encuentra bajo las condiciones que inicialmente estaban, ¿sí? Entonces eso también es importante. Luego tenemos el tema de la descripción metodológica y el tema del almacenamiento, ¿sí? Dentro del tema del almacenamiento, es importante considerar lo que yo les había comentado a ustedes, el tema de los inventarios. Sí, básicamente tenemos tres análisis o tres métodos para lo que corresponde a la evaluación de los inventarios. Entonces, tenemos el método de control ABC, el justo a tiempo, y el de la oferta, del lote económico, perdón, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo también en el momento en el que necesitemos, por ejemplo, el producto que se incorpore al proceso productivo o al tema operativo, es lo que vamos a poder identificar de mejor manera el tema del inventario. Y lo otro con el tema del almacenamiento también es importante porque si de pronto soy una empresa o soy una organización que tiene que entregar los productos, como decirle, haciendo el análisis del inventario justo a tiempo, en donde el producto tiene que estar a una hora y pues en ciertas condiciones para que se incorpore a otro proceso productivo, entonces no me da mucho el tema del almacenamiento. Pero si es un producto que pues yo lo puedo tener en bodega 1, 2 o 3 días, pues entonces sí es importante pensar por qué. Porque el tema del almacenamiento también tiene que ver luego cuando nosotros hacemos ya el análisis del estado de resultados, que son gastos en los que yo tengo que incurrir para poder mantener el producto en buenas condiciones. Entonces, eso también es interesante, ¿sí? Luego, en cuanto al tema del análisis de comercialización, vamos a hablar un poquito de lo que es el empaque y el tema del transporte. Entonces, miren, si nosotros encontramos un producto, mm, em,
a ver, un producto que de pronto lo puedan vender libremente y que yo lo encuentre empaquetado y con ciertas condiciones, por ejemplo, en cuanto al tema de registro sanitario, al tema de que cumpla, por ejemplo, actualmente los productos tienen ya mucha información ahora en cuanto a, por ejemplo, calorías que aporta, lo que tiene que ver con alguna información básica del producto. Entonces, de pronto el tema... voy a confiar un poquito más en cuanto a la procedencia del producto, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, el tema del empaque también es importante porque me permite en el mercado, ya cuando se analiza toda la información, poder identificar y poder hacer una diferenciación del producto, porque si es que hay algunas otras, como les comento, no, de pronto no estamos solos en el mercado y no somos los únicos en ofrecer el producto o el servicio. Entonces, si yo puedo hacer una diferenciación del producto, me va a permitir a mí ganar un segmento del mercado. ¿Por qué? Porque ellos se van a familiarizar y van a fidelizar el tema de la marca, por ejemplo, el tema del empaque, el tema de la información que yo puedo presentar en todo ese, em, en todo el producto como tal, sí, en el contenido como tal. Luego tenemos el tema de transporte, que también es importante, de pronto cuando ya estamos hablando en cuanto al tema de la comercialización, que se pueda garantizar el hecho de que el producto llegue a tiempo, ¿verdad? O que llegue dentro de los periodos o de los plazos establecidos, que eso también es importante considerar, y el tema de los precios también, ¿ya? El tema del precio es importante y es importantísimo considerarlo porque de pronto si nosotros vemos que hay un pequeño incremento en el precio, tal vez lo vamos a sustituir con otro producto que nos ofrezca las mismas, que tenga, digamos, las mismas características. Aunque de pronto obviamente no va a ser al 100% de lo que yo ya estoy acostumbrada en el mercado, pero hay que también pensar en que cuando nosotros analizamos la demanda, también analizamos gustos y preferencias del consumidor y productos sustitutos. Entonces, por ahí también va el tema de que de pronto no podemos nosotros descuidar, por ejemplo, el tema de los precios o subir mucho el precio, porque de pronto vamos a perder eh, tal vez un grupo o un segmento, bueno, no se va a perder al 100%, pero de pronto pues puede afectar con relación al tema de la demanda, ¿ya? Canales y márgenes de comercialización, también es importante poder identificar cuáles son los canales mediante los cuales yo voy a hacer la entrega oportuna del producto, pensando en el tema de, por ejemplo, si son unos productos o si son productos que necesitan una cadena de frío, no debemos pasar mucho tiempo, tal vez en cuanto al tema de que llegue al lugar de destino, ¿ya? Luego tenemos estrategias y penetración de mercados, que bueno, ahí hay que ir analizando de qué manera puedo llegar yo al mercado, ¿sí? Promociones, publicidad, descuento, también se ofrecen a veces dos por uno, entonces miren, es importante también poder identificar qué estrategias luego, cuando yo ya voy o cuando yo tengo el producto en el mercado, me permiten a mí eh, eh, profundizar un poquito más en el tema del mercado. ¿Y esto por qué? Para el tema del posicionamiento del producto, ¿sí? Entonces, de pronto, cuando nosotros ya tenemos ganado el producto en el mercado, es mucho más fácil el que de pronto yo le haga variaciones, por ejemplo, al tema del empaque, al tema de la información, al tema de la presentación también, ¿sí? Porque de alguna o de otra manera yo sé, bueno, mis clientes por el nombre tal vez van a identificar mi producto y el tema de que yo le pueda incorporar información al producto, como les estaba comentando, lo que son gramos, lo que son calorías, lo que son, por ejemplo, proteínas o pues a veces no todos se detienen a leer la información, pero hay personas que sí analizamos lo que viene en la información del producto, ¿ya? Luego tenemos, ¿qué más? Se define la ubicación del mismo, se establecen los precios, ¿ya? Esto relacionado con lo que está acá, miren. Según el producto o servicio, se selecciona la tecnología. Según las características de la oferta, se determina el tamaño del producto, se define la ubicación del mismo y se establecen los precios. Según las características de la demanda, ¿qué se analiza? La tecnología, el área de influencia y se proyectan los ingresos. Porque es importante cuando tengo un proyecto yo poder proyectar la información. Vamos a ver qué es importante porque luego nosotros analizamos lo que son los flujos de efectivo. Entonces quiere decir que
Yo planteo un producto y sobre eso también tengo que estimar todos los ingresos y gastos. Luego de que yo estimo ingresos y gastos, voy a tener este flujo operativo que se va a generar a partir de la operación de lo que yo tengo como proyecto. Entonces, si yo tengo un proyecto para 10 o para 15 años, pues tengo que considerar el hecho que para ponerlo en marcha como tal necesito el tema de la inversión, ¿sí? Por eso analizamos el tema de proyectos de inversión. Quiere decir que sobre esa inversión que yo voy a realizar, necesito que los flujos de efectivo operativo al yo descontarlos al presente o traer todos esos flujos de efectivo que yo tengo proyectados al presente, sean positivos en cuanto a que yo los pueda comparar con la inversión inicial, bueno, y decir, tengo valores positivos y analizo el valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación descontado y el índice de la relación beneficio-costo, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo analizar toda la información, puedo tomar una decisión en cuanto a el tema de ponerlo o no en marcha. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, si solamente estamos analizando ahorita es el tema del estudio de mercado, del tema de prefactibilidad o factibilidad, quiere decir que yo necesitaría toda esta información adicional para considerar el hecho de que yo pueda aceptar o no el tema de que se realice la inversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el tema de la inversión, para poner en marcha ya todo el proyecto que yo tengo, hay que considerar el tema también del financiamiento, que era algo que también yo les comentaba. De pronto yo puedo aportar con el 100% para el tema del proyecto y en el caso de que yo no pueda, tengo que analizar estas fuentes de financiamiento que obviamente tienen que ser eh, buenas con respecto a la rentabilidad que me va a generar el proyecto. ¿Por qué? Digamos que ahorita yo quiero lanzar al mercado un nuevo queso, por ejemplo, si estamos hablando en cuanto a lácteos, ¿sí? Hay queso con hierbas, hay queso que viene, bueno, digamos que quiero lanzar un nuevo queso, un nuevo producto dentro de lo que es la línea de lácteos. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya hice el análisis de prefactibilidad, ya hice el análisis de factibilidad, y hice el análisis del estudio de mercado y entonces yo, para poder estimar, por ejemplo, estos flujos de efectivo, hay otros productos en el mercado que tienen una relación o semejanza con el producto que yo tengo. Entonces, ¿para qué me sirve también esto? Es porque yo puedo de alguna forma al conocer el entorno o al conocer, claro, cómo se desarrolla la industria como tal, puedo sobre esto yo proyectar los ingresos, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿por qué es interesante? Porque si yo necesito, por ejemplo, el tema de la inversión, asumamos que yo tengo el 50% y el 50% lo voy a pedir o voy a financiarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Yo puedo analizar, por ejemplo, que en el mercado la rentabilidad de lo que es los quesos es un 15% sobre el tema de la inversión. Entonces, ¿qué necesito yo para poder poner en marcha? Bueno, el tema del financiamiento se analiza más o menos así. Yo aporto el 50% y el otro 50% lo voy a pedir un préstamo al sistema financiero, ¿verdad? Entonces, yo tengo que establecer o analizar que ese tema de financiamiento, ¿sí? Me permita a mí cubrir todos los gastos operativos que tengo hasta llegar al tema de la utilidad neta y todo lo demás, y que aún así me deje a mí una ganancia, que sería el tema de la rentabilidad sobre la inversión. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el proyecto me ofrece una rentabilidad del 15% y yo analizo mis fuentes de financiamiento, si analizo el tema del costo de capital promedio ponderado y este me da una tasa del 18%, quiere decir que es muy costoso el tema del endeudamiento con respecto a la rentabilidad que me va a generar el proyecto. Por lo tanto, eh, no sería conveniente o no sería viable el tema de que yo me endeude. ¿Por qué? Porque consideremos nosotros que dentro de las obligaciones que yo voy a adquirir, para el tema de la inversión, estas tengo que cancelarlas, me vaya bien o me vaya mal en el tema del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante también
poder analizar. Ahora, una vez que nosotros podamos proyectar los ingresos, que era lo que les comentaba hace un momento, también podemos analizar escenarios. Que es importante cuando analizamos escenarios y cuando analizamos proyectos es que podemos contemplar justamente el tema de qué pasa si y qué pasa si no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si incremento la producción a un 20% y qué pasa si disminuye la producción? ¿Sí? Otra forma importante, por ejemplo, de poder yo proyectar la información, digamos, a decir que voy a proyectarlo de una forma en la que yo no cuento con algo real para el tema de la proyección, sería conocer un poquito los datos históricos o cómo ha venido comportándose el mercado o la industria o el sector con respecto a este producto. Entonces, de eso sí tenemos información. Y eso me sirve a mí para poder el tema de proyectar. O sea, por ejemplo, cuando ustedes presentan en algún momento, no sé si lo han presentado, algún estudio financiero y dicen, bueno, yo me planteo un crecimiento del 20%, ya perfecto. Eso queda también mucho a criterio del evaluador o de quien en su momento hace el proyecto, ¿verdad? Y si nosotros analizamos información del mercado, quiere decir, bueno, por ejemplo, yo me proyecté en base a la inflación del año anterior, a variables macroeconómicas que de alguna manera pues tienen o son reales o son aceptables en cuanto a que yo puedo utilizar esa información para el tema de la proyección. Luego tenemos también, según la disponibilidad de materia prima, se proyectan los gastos de transporte, necesidades de capital de trabajo y se precisa la distribución en planta. Entonces, miren, esta información es importante porque luego, aparentemente, nosotros aquí en la teoría de pronto no podemos tal vez entender exactamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de materia prima, quiere decir que, bueno, tal vez inicialmente no es mucho lo que yo tengo que transportar, lo que tengo que utilizar de materia prima, y tal vez, por ejemplo, utilice una camioneta pequeña o un camión pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se incrementa la demanda? Voy a utilizar mayor cantidad de materia prima. Por lo tanto, voy a utilizar, si inicialmente pagaba, por ejemplo, por una carrera unos 20 o $40, tal vez tendría que pensar en que se pueden duplicar o triplicar estos valores. Entonces, ¿esto y cómo me afecta? O no cómo afecta, sino esto cómo cambia de alguna forma el estado de resultados o cómo me va a cambiar esto a mí el balance general, ¿sí? Entonces, por ahí va también el tema de que de pronto las cuentas o lo que nosotros hagamos, movimientos que hagamos, tenemos que ver cómo se repercute dentro de todo este modelo como tal, ¿sí? Cuando se habla del tema de análisis de escenarios o análisis de sensibilidad con la información que se tiene de proyectos, al estado de resultados, por lo general, se lo trata como un modelo sobre el cual yo puedo plantear el tema de incrementos o disminuciones y también poder analizar, por ejemplo, hay una parte en Excel, una herramienta que me permite analizar qué pasa, por ejemplo, si cambio el tema de costos, si varío, perdón, si hago que varíe, por ejemplo, si inicialmente tenía un costo de $1 y después pongo que valga 75 centavos. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que tiene que ver, cómo afecta este cambio si solamente considero una variable. Y lo otro también es que me permite conocer, bueno, qué tanta incidencia tiene este cambio que yo haga en esta variable con relación a todo el modelo como tal, ¿sí? Entonces es interesante porque nos permite a nosotros plantear o ahí analizamos el tema del punto de equilibrio en cuanto a punto de equilibrio económico, financiero y contable, ¿sí? Se analizan qué unidades necesito yo para que mi utilidad neta salga a cero, o sea, que no pierda, o qué cantidad de producción es la que necesito, o el precio también, porque nosotros analizamos también lo que es costo variable, costo fijo, costos totales, precios unitarios, costos variables unitarios, ¿sí? Y el tema de la producción como tal. Luego tenemos, bueno, se evalúan aquí costos, se determinan las condiciones del empaque y toda esta situación. Miren, tenemos según el empaque, se afectan los costos del producto final, se estiman las mermas o la duración del producto, se evalúa el diseño de planta y según el precio también, se proyectan los ingresos, se afecta la rentabilidad del proyecto, se definen las características técnicas del producto o servicio según los márgenes de comercialización. Tenemos que pues se analizan o se infieren las bondades económicas del proyecto, se establecen ventajas competitivas, que eso también es importantísimo, ¿sí?
Por ejemplo, ventajas competitivas puede ser el tema del producto a tiempo, que tenga, por ejemplo, el tema de la información como registro sanitario o que cumpla con ciertas normas que al producto a mí me den un sello que garantice que cumple con todo lo establecido. Por ejemplo, en cuanto al tema del impacto ambiental, por ejemplo, sí, tal vez que el empaque que se está utilizando sea o que se recicla de manera fácil, de tal forma que no tenga una incidencia o un impacto grande con el tema de lo que corresponde al medio ambiente, ¿sí? Entonces, todo aquello que me pueda a mí, o de lo que yo pueda usar o facilitar para el tema del producto, todo eso es importante de analizar, ¿sí? Ahora, como aquí menciona también, es importante poder analizar el tema de que, bueno, si el empaque va a contener ciertas características, eh, tal vez no lo voy a tener al mismo precio que lo tenía anteriormente. Entonces hay que analizar también tal vez esto, cómo va eh, a repercutir o qué incidencia tiene, como aquí dice, en el tema de lo que es proyectar la información que yo necesito, ¿sí? Luego tenemos afecta la estructura organizacional del proyecto y toda esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? En síntesis, un estudio de mercado y comercialización constituye un pilar importante porque no solamente toma en cuenta la información, una información al aire, sino que tomo en cuenta una información que yo puedo cuantificar, ¿sí? Entonces, al momento de que yo puedo cuantificar, puedo yo establecer un precio o un costo para cada una de las actividades que yo en su momento voy a realizar, ¿ya? Bien, bueno, aquí nos habla del caso colombiano, el libro es de un escritor de allá, por eso hace referencia a alguna información que está ahí, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? El análisis de mercado debe conducir a la definición de estrategias importantes, de estrategias, recomendaciones o planes que me permitan a mí poder introducir el producto en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una tesis, al final, como yo les indicaba, se hacen estrategias, se plantean sugerencias, recomendaciones, y lo otro también es poder identificar la viabilidad de que todo eso realmente se pueda dar, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? En el proceso en el tema del marketing, es identificar cuál es la estrategia más viable. Actualmente nosotros ya no tenemos como antes. Por ejemplo, antes teníamos, por ejemplo, el tema de los volantes, de los trípticos, tal vez la publicidad en radio, en televisión, que eso se sigue manteniendo y se mantiene porque todavía es viable, ¿verdad? Pero actualmente también tenemos el tema de redes sociales. Entonces, miren, se ha diversificado un poco el mercado en cuanto a que existen otras alternativas a las comunes o a las habituales que me permiten también que mediante estas yo pueda dar a conocer el producto, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? La estrategia de mezcla de marketing es el desarrollo de mezclas específicas de marketing, producto, precio, canales de comercialización, comunicación. Y de pronto el tema de una comunicación efectiva, de una comunicación directa también es importante porque, por ejemplo, el tema del voz a voz, ¿sí? Es importante porque si yo consumí el producto y me gustó, yo le puedo comentar a alguien que me gustó y así sucesivamente también se puede dar el tema de que se pueda eh, dar a conocer el producto, ¿sí? Entonces, miren, eso también es importante. Entonces, por ejemplo, en este tema del voz a voz, ¿en qué invierte, digamos, la empresa para que se dé el tema del voz a voz? Digamos que en nada, porque el tema de que a mí me gusta el producto y yo lo quiera dar a conocer ya depende mucho de la satisfacción en su momento que el cliente tiene del producto, ¿sí? Entonces, hay algunas situaciones que de pronto se generan ya propias del mercado, propias del sector en el que yo me encuentro, ¿ya? El análisis de mercado, bueno, para un proyecto en el nivel de prefactibilidad está relacionado con lo que comúnmente se conoce como investigación de mercados, que es el tema de poder conocer de a poquito, ¿sí? Cuando ya se aplica la técnica que ustedes tienen, que se evalúa, que vamos a analizar la siguiente semana, que es el tema de la entrevista, es importante porque esta técnica ya me permite a mí recopilar información ya un poco más segmentada y algo en donde yo realmente quiero saber de ese grupo como tal, ¿sí? Entonces, sí que es la entrevista.
bueno, ahí recojo información, hago preguntas, respondo y es una interrelación entre las personas de las cuales yo quiero obtener información para el fin, pues, que necesito, ¿ya? Bien, entonces, miren, dentro de lo que se considera del análisis de mercado se estudia lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de bienes o servicios que una comunidad regional necesita o un deseo específico a un precio determinado, ¿sí? Esa es la demanda. Entonces, por ejemplo, ustedes han oído en el mercado que ha disminuido, por ejemplo, la demanda de arroz o se ha incrementado la demanda de azúcar. Quiere decir que tal vez por el tema de que el producto está escaso o por el precio que ha subido, o bueno, pueden haber algunas circunstancias, puede haber esta variación de lo que es la oferta y también puede haber lo que es la variación de la demanda, ¿ya? Para su cálculo, ¿cómo analizamos nosotros la demanda? Es útil la información estadística disponible, bueno, la cual debe contemplarse con información primaria obtenida de las labores de campo del proyecto o lo que es el levantamiento de información, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero entregar un producto o llegar con un producto al sector agrícola, por ejemplo, lo que tiene que ver con pesticidas y todo lo demás, obviamente va a ser mi foco de análisis, ese sector, ese segmento como tal, ¿sí? Entonces voy a analizar un poco el mercado. Por ejemplo, en qué tiempo, si estamos hablando del cultivo de fresa, a qué tiempo de lo que el producto yo lo siembro o lo tengo ahí, lo que se da el tema, por ejemplo, de que pueda presentar enfermedades o que pueda presentar algo. Entonces, eso es importante porque si de pronto yo puedo llegar con ese producto al tiempo que se necesita, pues voy a tener la acogida que tal vez también estoy esperando en su momento, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? La demanda es un concepto deseado y no está limitado por la oferta. Solo bajo condiciones competitivas y sin restricción de oferta coinciden demanda y consumo. Estamos hablando de un libre mercado. Si hablamos del tema económico, quiere decir que se van a poner de acuerdo los oferentes con los demandantes para poder establecer el precio sobre el producto. Entonces, cuando yo me puedo llegar a poner de acuerdo entre productores y demandantes, voy a establecer este precio único y se va a realizar el tema del intercambio, ¿ya? El consumo de un bien no depende, bueno, depende de múltiples factores, como el nivel de satisfacción, que eso es una parte del estudio de mercado que corresponde ya a la técnica que voy a utilizar para poder determinar. Por ejemplo, si hay un producto, digamos, similar al que yo quiero en el mercado, de pronto yo puedo analizar que las personas están insatisfechas con el producto, ¿sí? Tal vez porque no cumple las condiciones, tal vez porque tiene un mal olor. Si estamos hablando, por ejemplo, de un jabón. Tal vez tiene mal olor, tal vez el empaque no ofrece la resistencia que yo necesito, tal vez se quiebra mucho. Bueno, son algunas de las características que yo en este momento puedo pensar que el producto puede tener y que por eso tal vez las personas están dejando de demandar ese producto, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos también aquí? El tema de la capacidad adquisitiva. Es importante poder analizar en cuanto al tema económico, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto similar? Si actualmente tengo un producto, por ejemplo, por el cual yo pago $3 o $4, entonces yo digo, bueno, les voy a ofrecer un producto de durabilidad, de rendimiento, que tiene un olor diferente. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de pronto las personas van a decir, bueno, me va a costar un poco más, pero voy a obtener beneficios. Entonces, miren. Por ahí viene el tema también de cómo se gana al consumidor, ¿ya? Y si estamos hablando, por ejemplo, del tema del mercado normal al que nosotros vamos, tal vez nosotros ya tenemos identificado un puesto en el cual compramos, ¿verdad? Siempre, siempre vamos a ese lugar. Pero si encontramos otra persona, tal vez que nos atienda de forma diferente, porque no solamente estamos hablando nosotros de un producto, estamos hablando tal vez de un servicio también, ¿sí? Entonces, una persona que sea un poco más agradable en el trato, que tenga una mejor atención al cliente, tal vez el producto no sea tan bueno, pero tal vez voy a irme por el producto, pero no por el producto como tal, sino por la atención que estoy recibiendo en su momento. Entonces, miren, hay algunas características que de pronto pueden condicionar el tema de la demanda del producto como tal, ¿sí? La imagen también, tal vez la imagen de quien me vende a mí, yo lo veo una persona
pues que está con su uniforme, que se sabe expresar de la mejor manera, que es delicada en su trato. Entonces, hay muchas condiciones que pueden hacer que jueguen en favor o en contra del tema de la demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué es la capacidad adquisitiva? Bueno, es esta parte justamente de poder analizar si dentro de los ingresos que yo tengo, por ejemplo, si consideramos el tema de una canasta básica, actualmente me parece que está en 425 por ahí, si no, por favor, me corrigen el dato. Quiere decir que, bueno, voy a tener que agregar un valor adicional a esa, pero de pronto no me voy a salir de lo que corresponde al tema de la canasta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema de los precios? No se mantienen por lo general los mismos dentro de los precios, como decir, que son permanentes para todo el tiempo, sino que obviamente sufren sus variaciones. ¿Por qué? Por el tema de incremento de materia prima, por el tema de incremento de canales de comercialización. Bueno, hay algunos temas que, bueno, luego se analizan para que esto va y a dónde va directamente esto al consumidor final, ¿sí? Luego tenemos el precio del bien o servicio de la oferta, que bueno, eso también es importante poderlo analizar porque como les comento, en el mercado ya hay todos los productos habidos y por haber, de pronto se puede innovar en cuanto al tema de tecnología para el proceso productivo y se pudiese por ahí ahorrar algo en cuanto al costo, que pudiese hacer una diferenciación para el tema de la demanda o del estudio de mercado, ¿sí? Luego tenemos la oferta de productos similares, que es lo que les acabé de mencionar. De pronto el hecho de que yo no pueda ganármelo bien al segmento que realmente quiero ganar o atender al segmento al cual yo quiero llegar, puede que haga que esta pequeña demanda que de pronto yo la quiero tener se me vaya. Se me vaya a productos similares, tal vez precios bajos, bueno, hay algunos gustos y preferencias que también, eso es lo importante también, ¿sí? Tal vez ustedes en sus hogares, tal vez todos consumen café, pero tal vez a algunos les gusta eh, el café en grano y al otro, y a otras personas el café soluble. Entonces, mire, a pesar que me puede gustar el mismo producto, por así decirlo, pero en presentaciones diferentes, ¿sí? Entonces, también va por ahí el tema. Y luego tenemos los costos de productos sustitutos y el estímulo de la publicidad utilizada, entre otros, que justamente es este el tema de que de pronto a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, somos bastante visuales, ¿sí? Vemos una publicidad, por ejemplo, yo he visto bastante publicidad de lo que tiene que ver con bebidas gaseosas, con gaseosas, ¿sí? Entonces es como que, bueno, realmente lo que yo puedo percibir a través de la pantalla, que a la persona le gusta mucho, se siente muy satisfecha con el producto, es algo que puede, me puede indicar a mí que es algo, un producto, pues, que me va a gustar demasiado, ¿sí? Y tal vez por lo que yo puedo ver, lo puedo consumir. Luego tenemos también lo que es la demanda potencial, es justamente poder identificar claramente cuál es ese segmento al cual quiero llegar, ¿sí? Porque la demanda, nosotros tenemos una demanda general y lo otro es una demanda potencial. ¿Cuáles son mis clientes potenciales para consumir el producto, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas, digamos que podemos llegar con productos o servicios a mucha demanda o hay mucho mercado, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, lo que son línea de bebés, comida de bebés para adultos, para jóvenes, en cuanto a, por ejemplo, celulares, es una línea también de producto en cuanto, por ejemplo, bueno, todas estas líneas de productos, ¿sí? En cuanto a ropa, calzado, lo que tiene que ver con una infinidad de productos que hay. Entonces, aquí tenemos la demanda global que al satisfacer determina condiciones se puede convertir en demanda real, ¿sí? Por ejemplo, miren, si estamos determinando la demanda de locales para un parque industrial, en la ciudad de Ibagué y en los trabajos de campo se encontró que de las 750 el 80% manifestaron estar interesadas en vincularse al parque industrial. Se puede deducir entonces que existe un potencial de cuánto de 600 empresas, ¿sí? Entonces, lo uno es que de manera general a mí pueden decir, no, yo sí consumo, yo, bueno, esto, y lo otro es que yo puedo identificar ya cuál es ese mercado potencial que realmente dicen, no, yo voy a comprar o yo voy a destinar, qué sé yo, $1.50 o $2 para el producto, ¿sí? Y lo otro es una demanda, bueno, como que de pronto todos me pueden decir, yo sí tomo, o yo sí fumo, o bueno, pero lo otro es que realmente consuman el producto. Entonces, esa parte de la demanda.
que está realmente enfocada o que realmente está o tiene el interés del consumo como tal es la que a mí me interesa, ¿sí? Luego tenemos la demanda real, se conoce también como demanda efectiva y corresponde a la demanda con el mayor nivel de certidumbre para el proyecto, ¿sí? Es la demanda que pues se iría conmigo si yo si yo al proyecto o lo pongo en marcha, ¿sí? Esa es la demanda real. Entonces, miren, tenemos demandas, demanda general, demanda potencial y demanda real, ¿ya? Y la demanda aparente es la demanda probable, en la cual no se incluyen factores como existencia de inventarios, pérdidas o mermas en la comercialización. El objetivo que se pretende con el análisis de la demanda es determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las posibilidades, ¿sí? Luego tenemos también el tema de la oferta. Bueno, ¿qué es la oferta? Es la cantidad de bienes y productos que se encuentran en el mercado que son sustitutos del producto que tal vez yo ofrezco, ¿sí? Dentro de eso se identifica la demanda directa, perdón, la oferta directa y la oferta indirecta también, ¿ya? Oferta directa son todas aquellas, por ejemplo, empresas, organizaciones, puestos que están cerca de lo mío, que ofrecen el producto similar. Y la oferta indirecta, bueno, no se encuentran tan cerca, pero ofrecen el mismo producto, pero están un poquito relativamente lejos, ¿ya? Entonces, eso tenemos como oferta y lo que es el consumo. Representa la compra de bienes y servicios que efectivamente hace una población determinada. Por ejemplo, cuando analizamos el tema económico, cuando analizamos el nivel de ingresos, me parece que está demanda, oferta, consumo. Hay una ecuación por ahí, ¿sí? Entonces, esta corresponde a una variable macro. Si nosotros la analizamos como una variable macro, el consumo justamente representa esto, la compra de bienes y servicios que efectivamente se hace. Los clientes, ¿quiénes son? Es el actor principal de todo mercado. Según la connotación del proyecto, se identifica como usuario y consumidor, beneficiario o cliente al cual va a llegar como destinatario final el producto. ¿Ya? Ese es el cliente. Aquí tenemos lo que son tipología de bienes y productos finales, que era lo que les comentaba yo, que de pronto no es lo mismo, por ejemplo, solamente sacar el cultivo de producción agrícola del campo y venderlo tal cual, sino que lo otro es, bueno, poder identificar tal vez dentro de esta cadena o del proceso productivo en qué nivel se encuentra, ¿sí? Si es solo materia prima, productos en procesos o productos terminados. Tenemos también duraderos, ¿ya? No duraderos, perecederos o de consumo inmediato, que puede ser el tema, por ejemplo, de las verduras o de las frutas. No me duran mucho tiempo en cuanto al tema del almacenamiento, pero un producto procesado sí me va a durar, ¿ya? Por el tema de que ya incurren otros factores que me permiten o que le dan justamente este valor agregado al producto en donde tiene una duración un poco más extensa. Luego tenemos bienes y productos intermedios de demanda derivada o dependiente. Bienes de capital duraderos o de inversión, bienes o servicios fuera del mercado sin valor, bienes y servicios financieros, mercado de valores o bursátiles. El tema de las acciones, bonos se encuentran aquí, acciones, bonos y todo el tema relacionado con el mercado de valores, ¿sí? Papeles de renta fija o renta variable, lo que son acciones de renta variable, lo que son de renta fija, bonos certificados y todo esto de aquí, y los papeles de descuento. Bienes o servicios subsidiarios. Miren, como ustedes observan aquí, tenemos lo que son joyas, comida, aire y todo lo demás, ¿sí? Por favor, revisen esta parte de aquí. Y luego tenemos sugerencias básicas de un estudio o un análisis de mercado, ¿ya? Tenemos aquí el diseño de productos, conocimiento de necesidades, oportunidades, identificación de segmentos y el tema de los intereses. Como les estaba comentando, ¿para qué es importante también el estudio de mercado? Porque me permite a mí tomar decisiones al lanzar un producto, ayuda a reducir riesgos, identificar oportunidades y conocer las necesidades del cliente, ¿sí? ¿Por qué analizamos un poco el tema de riesgos? Quiere decir que si yo puedo identificar de pronto claramente cuál es el tema de mi demanda real o mi objetivo como tal, voy a reducir riesgos innecesarios en cuanto a, digamos, a si voy a invertir, por ejemplo, para un estudio de mercado y yo de pronto ya sé a qué objetivo voy a llegar, de pronto, si estamos hablando del tema de inversión, no voy a perder, ¿sí? O no voy a incurrir en esos gastos innecesarios porque yo sé exactamente a lo que quiero llegar,
¿ya? Y por otro lado, si hablamos ya del tema de inversión, riesgo y rendimiento, quiere decir que obviamente yo me voy a ir por un mercado, si ustedes son los inversionistas, que me genere mayor rentabilidad, obviamente está acompañada de un mayor riesgo. Y viene de ahí nuevamente el tema que yo les había mencionado al inicio del componente, que era el tema de, bueno, ¿qué quiero como inversionista? ¿Sí? De pronto quiero una inversión segura o quiero una inversión de incertidumbre en donde yo pues no sé si voy a ganar o voy a perder. Y lo otro es que, bueno, soy un inversionista arriesgado en donde, bueno, de pronto no me interesan mucho las condiciones del mercado o toda la información que se puede recopilar a través del mercado, sino que yo pues invierto, me vaya bien o me vaya mal. Luego tenemos algo más importante también, o algo pues que complementa el tema del estudio de mercado, es que existen varios tipos de estudio de mercado, dentro de los cuales se analizan lo que es el tema exploratorio, descriptivo y casual, ¿sí? ¿Qué es el tema exploratorio? Permite conocer información general o detectar problemas, ¿ya? Si ustedes recuerdan, bueno, cuando se analiza, por ejemplo, una problemática, quiere decir que yo sobre eso voy a poder generar respuestas o decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Que es algo también como el tema de poder identificar estas oportunidades que se encuentran en el mercado y ver la mejor opción viable para poder dar respuesta, obviamente, a esto, si estamos pensando nosotros como un proyecto que de pronto lo pueda tener en mente, ¿sí? Tenemos el descriptivo, que ¿para qué me sirve? Detalla características de un mercado o segmento, ¿sí? Quiere decir que, bueno, yo de pronto ya puedo identificar cuál es ese segmento al que puedo llegar y poder establecer esas características, ¿sí? Por ejemplo, son personas entre 30 y 45 años, son personas que trabajan, por ejemplo, en el área de la salud, son personas que hacen deporte los fines de semana, que gastan tanto, por ejemplo, en el tema de comida, en el tema de salud y bueno, y viajes y todo lo demás. Entonces, yo ya puedo obtener una información un poco general, porque sigue siendo una información general, pero puedo conocer un poquito de mejor manera el sector o el segmento como tal, ¿sí? Y tenemos el causal que sirve para entender relaciones causa-efecto. Por ejemplo, ¿cómo afecta una promoción al tema de ventas? ¿Cómo afecta el tema del descuento al tema de ventas? ¿Cómo afecta el tema de, por ejemplo, el tema de descuentos es, usted me compra 1000 unidades y vamos a descontarle algo del precio total, sí, algo así. O el otro tema es que, bueno, hay el descuento por pronto pago. Si usted me paga dentro de los 15 días, le voy a descontar el 10%. Sí, entonces miren, de pronto esos sirven como incentivos, pero también hay que analizar toda esa información que de pronto se puede poner ahí, ¿ya? Bien. Algo más de lo que nosotros tenemos acá es el tema de las etapas del estudio de mercado y comercialización. ¿Sí? Aquí tenemos. En esta gráfica, ustedes observan lo que corresponde a lo que es una planeación estratégica, ¿sí? Lo que es misión, visión, análisis interno, fortalezas, debilidades, que eso es algo importante, ¿sí? Eso es algo importante porque, por ejemplo, sobre el tema interno, sobre el análisis FODA, que básicamente tiene que ver con estas cuatro variables, yo puedo dos manejarlas, que son el tema de fortalezas y el tema de debilidades, porque puedo identificar claramente cuáles son las fortalezas que tengo dentro del proyecto y cuáles son estas debilidades que tengo y sobre eso poder mejorar en el transcurso, ¿sí? O en un periodo que tal vez yo me pueda establecer como meta, que se puedan ir ajustando todas esas circunstancias que de pronto yo las tengo y que no me permiten en su momento el crecimiento que yo necesito, pero puedo manejar, ¿sí? Y tenemos el análisis externo que tiene que ver con oportunidades y amenazas, ¿sí? En el tema de oportunidades, yo les había indicado que de pronto nosotros podemos identificar qué segmento no está atendido y sobre eso poder generar un proyecto. Y en cuanto a las amenazas, bueno, hace referencia un poquito a tal vez las barreras que hay dentro del mercado como tal para yo poder acceder al mismo, ¿sí? Entonces, es importante poder ir analizando toda esta información. Luego tenemos análisis, lo que son estrategias y matrices, objetivos, estrategias tácticas, presupuesto, adopción de estrategias, sistemas y evaluación y control y el tema de la implementación, que también lo podemos tomar desde el punto de vista de que, bueno, yo analizo la problemática, formulo, organizo toda la información, lo implemento y lo evalúo, ¿sí?
que resumiría toda la información que ustedes tienen aquí. Miren, aquí ustedes ya tienen un poquito detallado lo que estaba antes en el cuadro. Por favor, revisen también esta partecita, ¿ya? Dentro de las variables claves del análisis de un estudio de mercado y comercialización está el tema de los proveedores, que era lo que les comentaba. De pronto, tener un solo proveedor es malo porque si deja de justamente proveerme la materia prima, no voy a tener, pero sin embargo yo tengo obligaciones que cumplir, ¿verdad? Entonces esto también es importante, de alguna manera poder diversificar el tema de los proveedores. Luego tenemos la competencia, que también es importante, vamos a tener competencia en el mercado. Si pongo una panadería, luego voy a tener otra panadería enfrente, otra panadería más arriba, otra, pero lo importante es que el producto como tal que yo lo entregue, pues establezca o genere esta diferenciación con los otros productos, de tal manera que yo tenga la fidelización de mis clientes para mi empresa, ¿sí? Clientes, usuarios y consumidores, que tiene que ver con cultural, jurídico, institucional y económico. Esto es oferta y demanda de servicios, oferta de materia prima y oferta de bienes y servicios, ¿ya? Luego tenemos objetivos del estudio de mercado y comercialización, es el tema de describir un poquito el tema metodológico para elaborar el estudio de mercado, realizar el estudio de las principales variables del entorno, variables macroeconómicas como consumo, ingresos, gastos. Sí, esto es importante. Identificar y caracterizar la población objetivo, poder conocer un poco de mejor manera, bueno, conocer un poco, digamos, la población. Y lo otro es que cuando yo aplique algún instrumento, pues ya vamos conociendo o rasgos un poco más ya en relación a la demanda, por ejemplo, real que yo necesito, ¿sí? Luego tenemos determinar la demanda actual, conocer la oferta actual, establecer y miren, y todos estos factores o todas estas variables o todos estos puntos que a la final conllevan para poder hacer el estudio de mercado, ¿sí? Precio, publicidad, lo que son canales de comercialización. Y luego también tenemos que en el estudio de factibilidad se puede plantear los siguientes términos: objetivo, metodología, análisis del entorno, población objetivo, perfil de caracterización de la demanda, evaluación, perfil y toda esta información que ustedes observan aquí. En el tema de la metodología, ¿qué se refiere? A cómo abordar el estudio de mercado y comercialización para alcanzar los objetivos determinados, ¿sí? En el estudio anterior de la unidad 2, yo les había comentado que dentro de un proyecto tenemos objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cómo vamos a llegar a cumplir realmente con lo que nosotros establecemos en un inicio? ¿Ya? La metodología que incluye determinación de fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información de pronto viables o fiables que yo tengo para el tema del análisis luego de esta información? Por ejemplo, tenemos base de datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la Superintendencia de Compañías, de la Super de Compañías, del mercado de valores, eso dependiendo del proyecto, dependiendo del segmento en el cual yo me vaya a enfocar, ¿sí? Entonces tenemos delimitación del área de influencia, que también es otro tema importante, ¿verdad? Poder identificar claramente cuál es la zona en la cual se va a trabajar. Consiste en determinar desde el punto de vista geográfico el área fuente de la materia prima, tanto para la competencia como para el proyecto. Esto por temas de comercialización, de tener el producto a tiempo y realmente de contar con tal vez una materia prima que sea directo, o sea, que no haya tal vez el tema de intermediarios entre el productor y el cliente final. Temas técnicas, criterios y supuestos para las proyecciones, que era lo que les comentaba. De pronto, ¿cómo puedo yo realmente decir la información sobre la cual yo voy a proyectar es fiable? Bueno, porque yo tengo tal vez datos históricos o registros históricos de la industria o del sector que pues es algo fiable para yo poder hacer el tema de la proyección, ¿ya? Identificación del producto y servicio, que son usos corrientes del producto, cada qué tiempo, características básicas de presentación, durabilidad y precio, que esto es relacionado con el tema del empaque, del precio, de la información y toda esa información. Miren, normas de calidad que cumple, si tiene los registros de sanidad, si cumple con sellos de calidad y todo lo demás, ¿ya? Aquí está el producto y servicio, portafolio de productos, estrategia de servicios. ¿Qué es un portafolio de productos? Yo en algún momento les había hablado de lo que es un portafolio de inversión. Quiere decir que, bueno, no voy a invertir todo en un solo activo porque puedo perder el 100%. Cuando tenemos un portafolio de productos, tal vez sí es de la misma empresa,
Quiere decir que de todos esos productos yo voy a tener un producto estrella que va a ser el producto con mayor demanda. No voy a descuidar el resto de productos, pero voy a tener un producto que va a tener como la demanda más alta dentro de toda esa línea de productos que tengo, ¿sí? Y obviamente todo pensando en el cliente. Determinación del área de influencia tiene que ver área de influencia de la materia prima, de la competencia y de la demanda, ¿sí? De la materia prima, como se explicó anteriormente, tiene que ver con el tema de que los proveedores o que la materia prima se encuentre a disponibilidad para el tema del proyecto. De competencia se analiza buscar identificar el área de influencia de la competencia y su radio de acción, que es, bueno, para ver de pronto qué tan cerca se encuentra del lugar en el que yo voy a estar y bueno, tal vez identificar también cuáles son las estrategias que ellos utilizan para el tema del posicionamiento en el mercado. Y tenemos el área de influencia de la demanda que se busca analizar o establecer la localización aproximada de la demanda actual y potencial del bien. Aquí tenemos lo que es el comportamiento, proyección de las variables, materia prima, oferta y demanda de un bien y servicio. El análisis de regresión. ¿Qué es un análisis de regresión? Cuando podemos nosotros establecer una relación entre el comportamiento de las variables. Por ejemplo, precio, a ver, por lo general se sabe establecer entre cantidad y precio. A mayor cantidad, tal vez menor precio, o demanda y oferta, o demanda, oferta y precio, algo así me parece que es una curva que hay. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, si el precio sube, la demanda disminuye, ¿verdad? Que es una relación inversa. A mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. ¿Ya? Revisen también esos temas, por favor, pueden complementar un poco el tema del estudio económico con estos temas porque es importante, ¿sí? Al analizar el tema de proyectos de inversión, no solo estamos analizando, por ejemplo, el proyecto como tal, sino el comportamiento o la influencia que este va a tener luego en el tema económico, porque pensemos de que, bueno, actualmente como materia solo nos enfocamos en el tema de proyectos de inversión, pero bueno, la repercusión que este tiene si lo pongo en marcha, no solamente es para la empresa que lo pone en marcha, por ejemplo, sino que pues tiene una relación, digamos, directa con el tema de la población en general. Luego tenemos, miren, el tema de la regresión curvilínea, relación de tipo parabólico exponencial, que se da, o hiperbólica, que es la más común, ¿sí? Dependiendo de la información que yo quiero utilizar. Aquí tenemos objetivo de interés al evaluar un proyecto, ¿sí? Entonces tenemos aquí la variable X representa los años y la variable Y representa la cantidad, el año uno, aquí, ¿sí? Entonces, en el año, miren, ustedes se pueden dar cuenta en los años, en el año, por ejemplo, 6 y la variable Y representa la cantidad demandada. En el año 6 hay una demanda baja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos en una gráfica, en cualquier tipo de gráfica, que de pronto la gráfica tiene una tendencia a crecer, pero hay un punto en el que decrece y otra vez sube y otra vez baja y otra vez sube, es importante poder analizar estos picos que se generan porque, bueno, algo sucedió en ese periodo que me da ese comportamiento para la variable. Entonces, miren, eso es importante, ¿sí? Porque como les digo, ya no solamente me quedo en el tema del análisis del proyecto, sino, bueno, ¿qué pasó en ese periodo económico? Hubo una recesión, hubo el tema del COVID, hubo el tema, por ejemplo, de aranceles, hubo el tema de barreras, bueno, todo eso se puede analizar ahí con información. Sí, miren, aquí está la curva, el producto, aquí tienen unos datos básicos para el tema de la proyección lineal. Voy a ver si la siguiente semana les puedo presentar algo de la proyección y lo hacemos nosotros aquí para que ustedes puedan revisar de la mejor manera o les envío un enlace en donde ustedes puedan revisar este tema, ¿sí? Este tema de lo que tiene que ver con la curva de Y que es igual a A más BX. Por lo general, este B es como un valor que yo lo tengo fijo, o sea, ingresos, digamos que Y es ingresos y estos son gastos, ¿sí? Los ingresos son mis gastos, dependen de mis ingresos, una relación directa, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Que yo, si no tengo ingresos, voy a tener como una base de consumo, ¿sí? O sea, a pesar que yo no tenga ingresos, voy a consumir. Eso hace referencia a esta variable que está por aquí, está, ¿ya? Entonces quiere decir que
tenga ingresos o no tenga ingresos, voy a tener como una base de consumo, ¿ya? Y lo otro, bueno, me parece que esta variable B explicaba el hecho de que, bueno, si ingreso más, ¿cuánto voy a consumir? Se supone que voy a consumir más, a mayor ingreso, mayor demanda, ¿sí? Más o menos por ahí viene el tema de la relación de las variables. Aquí está, miren. Por favor, esto sí revisen ustedes. Ah, Bueno, aquí nos da el entonces, tema de la variable. licenciada, la otra semana nos va a dar un ejercicio similar a esto. No, voy a ver si les envío mejor un enlace, porque la próxima semana tengo que ver el tema de la encuesta como mecanismo para la proyección de la información. Ya, muchas. Pero voy a ver si me encuentro un video, un tutorial en donde les explique esta parte de aquí. Pero como les digo, verán, en esta parte de aquí, que me parece que tiene que ver con ingreso y consumo, X, ya. Digamos que yo tengo que Y es consumo y X es el ingreso, ¿sí? Yo les estoy explicando a ustedes que yo, por ejemplo, no puedo tener ningún nivel de ingreso, pero tengo esta necesidad de consumir. O sea, si nos vamos al tema de que tengo o no ingreso, voy a consumir, ¿verdad? Entonces, esta variable A que ustedes observan aquí, quiere decir que a pesar que yo no tenga ningún nivel de ingreso, voy a tener un valor en cuanto a mi consumo, en cuanto al gasto que yo voy a tener, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, cuando yo ya tengo un consumo, lo voy a multiplicar, que es B por X, y voy a decir, bueno, mayor ingreso, mayor consumo, porque es algo lógico, ¿verdad? Si yo disminuyo mis ingresos, voy a consumir menos o voy a gastar menos porque no estoy en condiciones de gastar, digamos, más allá de lo que tengo como ingresos. Pero lo otro es que si yo no tengo ingresos, tal vez en algún momento determinado, no es que voy a dejar de, digamos, de comer por 1, 2 o 3 semanas, sino que voy a tener como este consumo mínimo, algo así. Pero voy a seguir teniendo, que eso básicamente es lo que explica esta variable. Ahora verán, en esta gráfica lo importante es que, por ejemplo, miren, cuando nosotros analizamos la información, cualquier información que ustedes tengan que la vayan a relacionar, esta línea que ustedes la ven, que es la que ahorita se estoy haciendo con el cursor, es que establece una relación directa, ¿verdad? Establece una relación directa y también podemos nosotros pensar que tiene, que es una curva creciente, o sea, siempre va a crecer, siempre va a tener esta tendencia, esta es la tendencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos este puntito que está el cursor aquí o analizamos estos puntitos de acá? Cuando nosotros analizamos estos puntos y hablamos del tema estadístico, quiere decir que, por ejemplo, tenemos una desviación estándar aquí. ¿Y qué quiere decir la desviación estándar? Nosotros asumimos que el comportamiento que debe tener la variable es lineal, a esto me refiero, el comportamiento tiene que ser lineal, pero ¿qué pasa cuando hay em, estos valores que no están dentro de la línea? Quiere decir que en este punto sucedió algo que se asemejó de lo que debería ser. Entonces, me refiero yo a que es importante de pronto cuando nosotros tenemos este tipo de información poder analizar, bueno, ¿qué pasó aquí entre el 4 y el 3? Si analizamos 3 y 4, que sería el par ordenado que me está dando aquí, ¿qué sucedió? Y luego, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el 4 y 3,5 me parece que sí, pero de todas formas no vamos a analizar todos digamos, todas estas valores que están un poco alejados de lo que es la tendencia, pero más o menos yo me puedo tener una idea de qué es lo que está pasando para que de pronto no siga esa tendencia que debería tener la información. Sin embargo, aquí me está presentando que a pesar de que no tiene esta línea recta que yo quisiera que tuviesen las variables, que fuera perfecto, está creciendo, tiene una tendencia al crecimiento, ¿ya? Eso, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una regresión y proyección parabólica considerando la información de aquí. Miren, lo que les puedo sugerir es que ustedes revisen esta información la próxima semana. Si tenemos al final, por ejemplo, al final de la clase de la encuesta, si ustedes tienen preguntas sobre esto, yo me quedo y ustedes me hacen las preguntas y podemos ir analizando de esa forma, ¿ya? Ya, muchas gracias, licenciada. Ya, entonces miren, por favor, revisen toda esa información. Como ustedes se dan cuenta, tiene que ver más con el tema de regresión exponencial. A ver, el tema de la proyección o lo que tiene que ver con información exponencial, hagámosle una relación un poquito con el tema de alimentos y población, ¿sí? La población que crece, la población crece a un ritmo mucho mayor que el tema de los alimentos. Entonces estamos hablando de un crecimiento, me parece que los alimentos crecen
tienen un crecimiento geométrico y la población un crecimiento exponencial, algo así me parece. Si no me equivoco, es de esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, de alguna manera, poder administrar bien estos recursos para que me alcance para toda la población. Y es el tema exponencial que ustedes están observando por aquí. Ahora, cuando, por ejemplo, hablamos en temas económicos, hay variables que yo las voy a tomar como exponenciales y hay variables que las voy a tomar como su valor original, que, por ejemplo, corresponde al tema de ingresos, de consumos, de gastos, el tema de escolaridad, el tema, por ejemplo, de si es hombre o mujer. Entonces, por ahí se van analizando porque luego esto me permite a mí poder establecer los modelos econométricos. ¿Y qué es un modelo econométrico? Es justamente tener estas variables que yo las puedo cuantificar y que me permiten a mí presentar un modelo que tal vez se ajuste a las necesidades o no a las necesidades, que tal vez sea un modelo que yo lo pueda aplicar y que obviamente responda en su momento a toda esa información que yo tengo y que me sirve más bien como el tema de análisis para conocer y también, bueno, determinar, bueno, qué pasa si cambio una variable, ¿sí? Entonces, por ese lado también es importante un poco el tema de la información que ustedes tienen aquí. Entonces, miren. Recomendaciones para hacer el tema de proyecciones, si es viable, bueno, tratar de conseguir datos sobre el comportamiento histórico, que era lo que les comentaba. De pronto ustedes me van a decir, bueno, no tengo información del proyecto porque tal vez es un producto único que voy a sacar al mercado. No es cierto. Siempre hay productos similares o hay algo que ya se hizo con respecto a eso, entonces siempre hay información de la que yo me puedo servir como información histórica. Por ejemplo, cuando yo quiero proyectar información financiera. De pronto yo no tengo los datos, digamos que yo quiero del 2018 no, del 2025 al 2030. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para proyectar la información? Pero que sea real. Sí, entonces digo, bueno, como la empresa o el sector ya viene estando en el mercado unos 5 o 10 años, me sirve toda esa información histórica que yo tengo porque sobre eso puedo analizar el comportamiento que ha tenido la variable sobre la cual yo quiero proyectar. Entonces, siempre se puede hacer. Lleve un gráfico con estos datos. Bueno, aquí tienen alguna información, ¿sí? Lo otro es, bueno, que una vez que yo tengo proyectada la información, ya puedo pronosticar. Sobre esa información yo puedo pronosticar, para eso me sirve a mí el tema de que yo grafique la información. Entonces puedo decir, bueno, mis datos tienen una tendencia lineal o tienen una tendencia a, qué sé yo, tienen una relación directa, tienen una relación inversa. Para eso me sirve el tema de la proyección de la información, ¿ya? Aquí tienen otros métodos de proyección. Revisen también, bueno, me parece que eso sí tienen que revisar ustedes porque ustedes tienen que presentar, no sé si tienen que presentar un proyecto al final como una actividad del componente, entonces por favor revisen, ¿sí? ¿Tenemos que hacer algún ejercicio, algo por el estilo en para esta asignatura? Me parece que sí. Verá, al final, bueno, les voy a proyectar un ratito el plan. Y en el plan están las actividades. Para la semana 6 ustedes tienen que presentar, me parece que un foro, pero ya les indico eso en un ratito, Marianita, ¿sí? Ya, muchas gracias, maestra. Ya, entonces miren, tenemos toda esta información. Eso sí les voy a pedir que revisen. Teoría de la demanda tiene que ver demanda, precio, nivel de ingreso, que es otro modelo que lo tienen aquí, ¿sí? Ese es un modelo económico. Y el coeficiente de elasticidad, bueno, que define la relación entre el cambio relativo de la cantidad demandada y el cambio relativo de las variables, precio o ingreso, que es el coeficiente de elasticidad. Cambio relativo en la cantidad demandada sobre cambio relativo del precio. Bien. Bueno, ¿para qué me sirve el tema del muestreo? Que era algo importante que yo les comentaba también anteriormente. Es porque la muestra que nosotros tenemos para hacer una evaluación del mercado reúne las características del mercado en general. Para eso sacamos muestra, por ejemplo. Cuando los estudiantes hacen una tesis, por ejemplo, del tema del subsector 7, digamos, ¿sí? De pronto no evaluamos todas las empresas, evalúo solamente una muestra representativa de ese segmento, de ese mercado, porque nosotros asumimos que presentan similares características. Entonces, es como, por ejemplo, yo hago un análisis, una evaluación a estudiantes del de sexto año de bachillerato de la ciudad de Quito.
pueden ser miles de estudiantes, ¿verdad? Entonces no voy a tener como decir para aplicar la encuesta a toda la cantidad de estudiantes. Entonces lo que hago es sacar una muestra. Y esa es la parte importante del muestreo, porque reúne características de las que yo necesito que tenga el segmento como tal, que es esta parte de aquí, ¿sí? Y es también, bueno, si hablamos en términos económicos, es más económico aplicar una encuesta, por ejemplo, a 100 o a 300 que a unas 1.500 o 2.000 porque estamos hablando, por ejemplo, de lo que son empresas, microempresas, levantamiento de información y bueno, todo lo que de pronto nosotros vamos a necesitar para hacer el tema del estudio de mercado, ¿sí? Se lo hace en menor tiempo, permite concentrar la atención en casos individuales. ¿Qué más? Se trata de analizar poblaciones, ¿sí? No es lo mismo analizar poblaciones infinitas que analizar poblaciones finitas. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Lo que es el error estándar, estimadores, eso es tema económico más o menos. El tamaño de la muestra, miren, se analiza tomando en consideración la prueba Z, que por lo general se analiza de 1,96 y el índice del 0,05 que por aquí debe estar. La desviación correspondiente y el error máximo admitido, que es del 0,05. ¿Sí? Aquí está. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Marketing en una dimensión. Ven, ha estado bien extenso este capítulo. ¿Sí? Está bien largo. Sí, por favor, ahí tienen bastante que leer. Ya, luego tenemos, y luego, bueno, como el tema de la comercialización, producto. Algo que yo les puedo sugerir y que es importante que de pronto ustedes lo tomen en cuenta es que la teoría va a ser la misma en cualquier texto que ustedes lo encuentren, ¿sí? Tema de comercialización, tema de demanda, tema de oferta, tema de productos, tema de muestra, tema de fórmulas, no va a cambiar. Más bien cambia un poco en el tema de la aplicación y ni tanto en el tema de la aplicación, sino tal vez cómo trato yo las variables al momento de poder colocarlas dentro del modelo que yo quiero, ¿sí? Entonces, eso les puedo sugerir, por favor, revisen el tema. Lo que es teoría, como les comento, eso va a estar en cualquier lado, de pronto un poco más extenso en unos textos, más resumido en otros, pero si hay algunos temas que ustedes dicen, bueno, yo no entiendo, no comprendo, sobre eso es lo que ustedes tienen que hacer un poquito el esfuerzo de poder revisar para que luego me lo puedan comentar a mí, ¿sí? Con eso hemos terminado lo que es la revisión del capítulo 3. Para la siguiente semana me parece que está la revisión, déjenme ver, del capítulo. Este es un taller que está dentro del trabajo, dentro del capítulo, perdón. Debe estar por aquí el tema de la entrevista. Localización de un proyecto, el capítulo 4. Déjenme ver aquí en el plan que ustedes tienen. Estudio de mercado, técnicas de proyección de mercado, la encuesta y estudio técnico, tamaño y localización. Sí. Para la siguiente semana tenemos el tema de la entrevista. Esa no está aquí. Si ustedes están viendo, vimos el capítulo 3 que tiene que ver con estudio de mercado y comercialización, pero no está el tema de la entrevista. Entonces, esa tengo que sacar yo. Voy a buscar ustedes tienen 3 textos adicionales, entonces debe estar en alguno de los otros textos el tema de la entrevista para poder complementar el tema del estudio, ¿sí? Luego volvemos al tema de la localización del mismo libro que ustedes tienen ahorita. Entonces, eso por favor, les pido que revisen. Luego tenemos tamaño y localización, estudio técnico y la encuesta que es para la siguiente semana. Para la siguiente semana tenemos, para la siguiente semana hemos tenido técnicas de proyección del mercado. Entonces sí, para la siguiente semana les vuelvo a explicar lo que son las técnicas de proyección del mercado. Voy a revisar de nuevo el tema del capítulo, no del capítulo, del contenido del plan de ustedes y volvemos a revisar de manera un poco más. Capítulo 3, ¿no? Sí, volvemos a revisar de manera un poquito más, bueno, ahorita sí hemos abarcado realmente todo el tema, pero como ustedes se pudieron dar cuenta, la primera parte es bastante teórico. Entonces, como les comento, el tema de la teoría, pues es un poco más, digamos que para mí es un poco más sencilla, porque yo la teoría, eh, más o menos si reviso en uno, en dos o en tres textos, ya tengo una noción básica de lo que es el tema teórico. Pero eso sería, ¿ya? Entonces, quedemos hasta aquí con lo del capítulo. Si tienen alguna duda o algo, por favor, me comentan.
Si no, de aquí yo los veo la próxima semana, el día miércoles a esta misma hora. Y bueno, para mí siempre es un gusto poder ayudarlos en el tema de la labor tutorial, ¿sí? Realmente a mí lo que me gustaría es que ustedes lean para poder tener una conversación, porque de eso se trata el tema de la tutoría, ¿no? Ok. Pero pero bueno, en caso de que no se puedan conectar, yo ya les dejo la clase grabada como lo hacemos, como lo hago siempre. Voy a revisar el tema del plan académico para si tienen alguna actividad de cumplir la siguiente semana, que me parece que sí tenían, yo ya les coloco un anuncio para que por favor tengan en cuenta el tema de apertura de las fechas y cierre de las actividades para que pues puedan entregar dentro de esa fecha lo que corresponde a los trabajos, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier duda o inquietud, por favor, me comunica. Y sugerencias también. De pronto, si ustedes observan que, qué sé yo, hablo muy rápido, o no se me entiende o no me entienden en cuanto a los ejemplos que les doy, por favor, también es importante que sobre eso ustedes me puedan indicar, ¿sí? Entonces, jóvenes, les agradezco mucho por su tiempo. Que Dios los bendiga, los cuide y puedan cumplir cada una de sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Magister. Que tenga una linda noche. Hasta luego, muchas gracias.